Vamos a ir a la palabra. Quiero que me acompañe, por favor, en la palabra para el día de hoy. En el Evangelio de Mateo. Gloria al Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Y sabe que voy a tomar unos versículos pero muy conocidos, sumamente conocidos. Pero por alguna muy buena razón el Señor nos permite tener esta palabra hoy día. Evangelio de Mateo, capítulo 7, del verso 7 en adelante. Y saben, me hice esta pregunta cuando lo leí, porque justo tiene que ser 7, 7. Amén. Se dice que el número 7 es el número perfecto, ¿cierto? Y es 7, 7. Gloria al Señor. ¿Coincidencias? En lo espiritual no existen las coincidencias, existen los propósitos y por el cual Dios hace las cosas. Mateo capítulo 7, verso 7, y voy a leer el 8 también. Dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Tome asiento, Dios le bendiga. Le voy a contar de que desde que yo tengo uso de razón, que hace harto tiempo, y que me enseñaron la palabra, que hace harto tiempo también, este debe ser uno de los primeros versículos que me aprendí, que me enseñaron. La llamada regla de oro. Ya la llamada regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ahora quiero contarle algo, hermano. A modo de estadística nomás. Estudiando un poquitito, llegamos a esta conclusión. La Biblia, la palabra del Señor, tiene aproximadamente 31.000 y un poquito más de versículos. 31.000 y un poquito más de versículos. Pero fíjese que dentro de estos 31.000 y tantos versículos, una cantidad muy importante, pero muy importante, son promesas. Promesas. ¿Usted sabe lo que es una promesa? ¿Alguien sabe qué es una promesa? Fíjese que yo me acuerdo cuando era niño, mi abuelo, por ejemplo, como éramos gente de campo, si vendían un animal, que se hacía mucho eso en el campo, no se firmaba un documento. De hecho, no sé si existiría la notaría en ese entonces, no tengo idea. Pero no se firmaba un documento. No había que tener algo firmado y timbrado para que se respetara el compromiso. ¿Sabe lo que bastaba ahí? La palabra. La palabra. Don Víctor, he hecho el negocio con usted. Don Juan, he hecho un negocio con usted. Está firmado. La palabra y la mano. Y punto. Y no había que darle ninguna vuelta más. Ahora, si los hombres actuaban de esa manera y la palabra de ellos era una hipoteca, la palabra era una prenda de garantía, la palabra dicha por una persona en aquel entonces era mucho más que un documento firmado, hermano, y no se fallaba a esa palabra. ¿Cuánto más una palabra que salió de la boca de Jesucristo, que salió de la boca del Señor, será una garantía para nosotros? ¿Cuánto más eso? Imagínense, si la palabra de una persona que peca, que falla, que tiene 1000 situaciones que pueden hacer variar su decisión, no fallaba, cuánto más la palabra de Dios no fallará. Por eso que el Señor dijo: pasará el cielo, pasará la tierra, pero mi palabra no pasará. Mi palabra no pasará. ¿Cuántos de los que están aquí en la sala tienen claro eso? Que la palabra del Señor no fallará, no pasará, no dejará de ser eficaz. Amén. Pero ¿sabe qué? Aquí hay una situación. Hay una situación. El verso 7, el versículo 7 es una promesa, hermano, pero inalterable. Inalterable. La dijo el Señor.
Es como que yo me paro frente a Felipe Lizama y le digo, pide y recibirás. Busca y hallaréis. Llama y se te abrirá. Yo creo que el Señor se la dijo a sus discípulos mirándolos a los ojos. Él les dijo, atrévanse a pedir, atrévanse a buscar, atrévanse a llamar y serán respondidos, porque el verso 8 dice, porque todo aquel, no dice algunos, no dice todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que golpea, se le abrirá. Gloria al Señor. Pero sabe, hermano, aquí hay un tema. Hay un tema de por medio. La prenda de garantía está ahí. La prenda de garantía la tenemos en la mano. La prenda de garantía es la palabra de Dios y no fallará. Pero usted sabía que la bendición de Dios, hermano querido, tiene dos etapas. La bendición de Dios tiene dos etapas. Una es cuando Dios habla, pero la otra es cuando yo lucho por esa bendición, cuando yo lucho para que esa palabra se haga realidad. Un día le dije, hermano, usted puede recibir una palabra del Señor y morirse con esa palabra. Y morirse con esa palabra y tal vez nunca se haga real en su vida. Y usted dirá, a ver, pastor, me confunde, porque si me la habló Dios, sí, pues se la habló el Señor, yo no le estoy diciendo otra cosa. El problema está aquí, el problema está en esto. Dios habla, y cuando Dios habla, ¿sabe lo que hace? Siembra algo, siembra algo. Pero de ahí viene la otra parte. La otra parte es que yo tengo que aprender a cultivar la semilla que se sembró. Amén. Tengo que regarla y tengo que esperar pacientemente hasta que dé el fruto de lo que se me ha dicho. Pero si yo no me muevo, si yo no tomo una actitud, si yo no me movilizo en pro de hacer realidad esa palabra que me dio Dios, le reitero, me puedo morir con una promesa, me puedo morir abrazado a una promesa y nunca la voy a haber hecho realidad. Entonces, cuando el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si usted analiza, estas expresiones son verbos, no son ni adjetivos ni sustantivos, son verbos. ¿Y qué es lo que es un verbo? Acción, por hermano, acción, movimiento. O sea, hay que tomar una actitud. Si yo no tomo una actitud, la palabra simplemente va a quedar sembrada ahí y no va a producir nada. Y se lo muestro por la palabra. Hay un personaje de la Biblia, de los patriarcas de la Biblia, que se llama Jacob. Amén. Y fíjese que Jacob viene de una generación súper interesante. Al patriarca de esa generación lo tomó mi hermano Nelson en la palabra, Abraham. Ahí fue sembrada la palabra, ahí fue sembrada. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Esa palabra de un hombre que tomó una actitud, porque Abraham recibió una palabra, pero Abraham no se quedó sentado de pierna encima y de brazos cruzados esperando que se cumpla lo que Dios le dijo. No, ¿qué hizo Abraham? Se movió, se movió. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y deja tu parentela y ve a tierra que yo te mostraré. Es distinto cuando a mí me dicen, mira, tienes que irte por esta avenida, doblas allá, después a la izquierda y vas a llegar al lugar. Es distinto. Pero Dios le dice, y vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, si tú te atreves a salir de tu tierra y dejar tu parentela, yo en el camino te muestro para dónde te llevo. ¿Se imagina? Cuesta soltar las cosas. Cuesta dejar las cosas. Cuesta soltarse a lo que no ha tenido amarrado por años y decidir, tomar una actitud y decir, si Dios me habló, yo voy donde Dios me dijo que iría conmigo. Y partió Abraham. Partió Abraham. ¿Para dónde iba? No sabía. No sabía. Lo único que tenía claro es que Dios iba con él. Y en el camino, en alguna circunstancia, Dios le diría, esto es lo que yo tengo para ti. En el camino, Dios hizo el milagro. Le proveyó de un hijo. Como dijo delante el devocionalista, no tenía por dónde tener un hijo. Con 100 años él, con 90 la señora. Difícil, imposible, digámoslo al tiro, imposible. Pero Dios es Dios de milagros. Pero ¿sabe usted cuando Dios hace milagros? Cuando yo me muevo, cuando yo actúo, cuando yo voy, entonces Dios se mueve también. Gloria al Señor.
Entonces Dios hizo el milagro y le concedió el hijo. Su nombre fue Isaac. Gloria al Señor. Se traspasa la promesa a Isaac. Pero Dios tiene una promesa grande. Dice que en la simiente será bendita todas las naciones de la tierra. Hasta que hay una sola nación. Hay una sola nación. Pero serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces se sigue actuando la palabra. Se sigue moviendo la palabra. Llegó una instancia en que Isaac fue a una tierra llamada Gerar. Era un desierto. Era un desierto. La gente sembraba en Gerar y nadie cosechaba nada. Y nadie cosechaba nada. Y está ahí él. Está en esa tierra de Gerar. Y entonces dice un día, yo me voy a devolver a Egipto. Me voy a devolver a Egipto porque ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí si esta tierra no se puede sembrar? Y aquí se pierde la semilla, aquí no tengo nada que hacer. Y Dios le aparece en la noche y lo mueve. Le dice, siembra aquí en Gerar. No te devuelvas a Egipto, siembra aquí en Gerar. ¿Qué es lo que hace Dios con Isaac? Lo lleva a tomar una actitud. Hermano, escuche bien. Lo lleva a tomar una actitud en una circunstancia que es negativa. En una circunstancia que no tiene mucho provecho. Pero ¿qué dijo Isaac? Si lo dijo Dios, yo lo hago. Su padre dijo, si Dios me llama, yo voy. Isaac dice, si Dios me ordena, yo lo hago. Voy a sembrar en Gerar. Hermano, sembró. Todos los pozos estaban cerrados, estaban tapados. Los enemigos los habían tapado. Dios lo motiva, le dice, ve y comienza a abrir los pozos. Comienza a abrir los pozos cerrados. ¿Qué hizo Isaac? Obedeció y comenzó a abrir los pozos que estaban cerrados. Y cada pozo que abría, agua salía. Cada pozo que abría, agua salía. Gloria al Señor. Hermanos queridos, ¿cuántos de los que estamos aquí en la sala están con el pozo cerrado? Están con el pozo seco. Están con el pozo con pura arena. Y usted anhela que salga agua. Y usted dice, es mi pozo y yo necesito sacar agua de mi pozo. ¿Sabe lo que Dios espera? Una actitud, más que una palabra, una actitud, más que una oración, una actitud, más que 1000 discursos, una actitud, porque las actitudes nuestras mueven a Dios, escúchelo, nuestras actitudes mueven a Dios. Y ese día, Isaac decidió sembrar en Gerar. Hermano, sembró en Gerar, sembró en el desierto, sembró en la tierra inhóspita. Sembró en la tierra estéril. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Cosechó al 100 por 1. ¿Lo cree? Cosechó al 100 por 1. No había por dónde cosechar nada porque era un desierto. Pero cuando Dios habla, cuando Dios hipoteca su palabra, cuando Dios mete una palabra, cuando Dios siembra una palabra, independiente de las circunstancias, sean negativas o no, Dios se mueve y Dios se mueve con los que creen. ¿Alguien le cree a Dios aquí? ¿Alguien le cree a Dios aquí? Cuando alguien cree, Dios se mueve. Hermano, y como la promesa tiene que cumplirse, se traspasa la palabra, se traspasa la promesa y se traspasa a uno de los 2 hijos de Isaac. Aquellos que pelearon en el vientre de la mamá, ¿se acuerda la historia? Y de aquel que salió agarrado del tobillo del otro, del talón. Dijo, yo segundo jamás en la vida. Primero y medio puedo ser, pero segundo nunca. Yo no nací para ser derrotado. No nací para ser perdedor. No nací para ser secundón. No nací para estar en las ligas bajas, sino en las ligas mayores. Jacob. Y de Jacob podemos decir muchas cosas. De Jacob podríamos decir, era mentiroso, las tenía todas. Jacob era un sabandija, era un granuja. Pero ¿sabe usted cómo Dios puede tomar personas que a la vista de los hombres son bastante indeseables? Pero a los ojos de Dios, Dios los busca. Dios los busca, Dios los busca. Y usted me dirá, pastor, Dios anda buscando a sabandijas. No, lo que pasa es que Dios es experto en trabajar con personas que han creído que no tienen vuelta en la vida. Dios es tan poderoso y las manos del alfarero son tan espectaculares que pueden restaurar lo que nadie cree que tiene vuelta. Y entonces Dios toma a Jacob. Pero para poder Dios actuar en Jacob, Jacob tuvo que actuar también. Y mire, la actitud de Jacob no es fácil.
No es fácil. Voy a decir algo que a lo mejor le puede causar risa. A veces cuesta sacar a los hijos de la casa. Y cuando se van los lloramos. ¿O no, hermana Rosita? Los lloramos cuando se tienen que ir. Por eso el que me queda, quiero que no se vaya todavía para no llorar. ¿Pero qué tuvo que hacer Dios? Experto en arreglar las cosas, en solucionar problemas. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Lo tuvo que sacar de la casa. Hermano, lo tuvo que sacar de la casa. ¿Usted sabe cuál era el síndrome de Jacob? Sufría de mamitis. Sí, sufría de mamitis. Mientras el otro salía a cazar al campo, el otro quedaba agarrado en las polleras de la mamá. Agarrado en las polleras de la mamá. Pero mire, Dios tiene que hacer cosas que duelen para poder provocar el milagro. Dios tiene que hacer cosas que duelan para poder provocar el milagro. ¿Sabe que se provocó una trifulca familiar? Se provocó un problema en familia. Y de ese problema en familia, el que se presume fue perdedor era Jacob. Se tuvo que ir de la casa. Se fue de la casa. Yo me imagino cuando tomó sus pequeños cachivaches, como dice mi esposa, y se fue de la casa. Y se fue. Y se fue porque el hermano dijo, donde lo pille, lo mato. Y se tuvo que ir. Y se fue. Pero se fue solo. ¿Con quién se fue? Se fue con el Señor. Porque no es que él tomó una decisión de irse, Dios lo sacó. Por eso asocio esta palabra cuando Dios dice, sal de tu tienda, sal de la tienda, deja la tienda para poder mostrar lo que yo tengo para ti. Porque mientras estés encarpado, mientras estés encuevado, nunca vas a ver lo que yo tengo para ti. Y lo tuvo que sacar de la casa. Y lo sacó de la casa. Y mire, cuando lo sacó de la casa, ¿sabe lo que hizo? Salió a caminar. ¿Para dónde? No tenía idea para dónde iba. Salió a caminar nomás. Dijo, bueno, me iré a la casa de mis tíos. Allá me voy. Allá podré llegar. Pero Dios no quería hablarle a la casa del tío. Si Dios no quería meterlo en otra cueva para hablarle. Le habló en el campo. En pleno campo. Cuando se cansó. Cuando se tiró a dormir. Y yo digo inteligente Jacob. ¿Sabe que poca gente es inteligente como Jacob? ¿Ah? Tipo vivo, astuto. En la única parte en que yo discrepé de su astucia fue cuando puso una piedra de cabecera. Dije, astuto el tipo, súper astuto. Pero colocó una piedra de cabecera. Pero ¿sabe cuándo entendí que la astucia era aún mayor? Cuando descubrí que la piedra era Cristo. Cuando vi que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. O sea, él no se recostó en cualquier cosa, se recostó en Cristo. Afirmó su cabeza en Cristo, puso su mente en Cristo. ¿Lo sabía o no lo sabía? No tengo idea, pero lo hizo. Y cuando está en pleno desierto, ahí tirado en el campo, tiene un sueño. Y comienza a soñar. ¿Alguien de aquí sueña o no? ¿Alguien es bueno a tener sueños o no? Siga soñando, siga soñando. Los locos sueñan. Y el que no sueña es porque ya no está vivo. Amén. El que no sueña es porque no tiene ya nada. Ya le cayó el techo encima. Hay que seguir soñando. Yo sigo soñando, hermano. Sigo soñando en ver cosas maravillosas de parte de Dios. Y las voy a ver. Si no es solamente que las sueñe, las voy a ver. Las voy a ver. Entonces él sueña y en el sueño ve una escalera. Tan alta sería que dice que llegaba arriba al cielo. Amén. Llegaba al cielo. Y en sus sueños ve ángeles que van, que vienen, que suben, que bajan. Y él ve ángeles que suben y bajan, que suben y bajan, que suben y bajan. Entonces en la sombra le sorprende todo esto. Y de repente desde arriba de la parte alta de la escalera escucha una voz. Jacob, Jacob, yo soy Jehová. Uy, hermano, ¿qué le pasaría a usted si de repente despertara y escucha esa voz? Manuel, Manuel, soy Jehová. Hermano, le aseguro que se tira por la ventana. ¿Se imagina usted si la voz del Señor es como trueno? Jacob,
Jacob, yo soy Jehová. Y por si no me identificas, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham y de Isaac. Y comienza la promesa. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Qué tremendo, hermano. Lo tuvo que sacar de la casa para decirle eso. Lo tuvo que sacar de la casa para decirle eso. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será tan grande y numerosa sobre la tierra, más que la arena del mar, más que las estrellas del cielo. ¿Y a quién le había dicho lo mismo? A Abraham. ¿Cómo se traspasa? Y ahora es el nieto el que está recibiendo la palabra. Tu simiente será tan grande como las estrellas del cielo, no la podrás contar, y como la arena de la mar. Y sabes que más, Jacob, yo volveré a traerte a esta tierra. Y yo pienso en Jacob, le voy a haber dicho, pero ¿sabe qué? Mi hermano me busca para matarme. ¿Cómo me voy a devolver? Pero antes que diga nada, Dios le dice, porque no te dejaré y te guardaré por donde quiera que vayas. ¿Qué promesa? Te guardaré por donde quiera que vayas y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Está escuchando, no? Amén. Y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria al Señor. Hermano, con esa palabra yo sigo durmiendo. Sigo durmiendo y espero que se cumpla nomás. Pero no fue así. ¿Sabe lo que hizo Jacob? Salió y se fue. Y alguien podría haber dicho, ahí con esa palabra cambió, pero de la noche a la mañana. O sea, Jacob al otro día es otro. Claro que es otro, pero es otro peor. Es otro peor. Porque si era mentiroso y ahora lo hizo peor. Si usted sigue la historia, estafó al suegro. Cuando se fue a la casa de los suegros, le llevó los santos y los botó por el camino. O sea, hizo y deshizo. Pero llegó un momento de su vida en que Dios lo alcanzó. ¿Y lo alcanzó de qué forma? Porque llega un momento en la vida, hermano, en que uno hace un alto en el camino. Uno hace un alto en el camino. Y dice, a ver, recuerdo que una oportunidad Dios me dijo tal cosa. Tengo tantos años, han pasado tantos años y hasta aquí no se ha cumplido esto. ¿Dónde está el problema? ¿Falló Dios o fallé yo? Y entonces se forma un momento súper lindo, ¿eh? Hay que cruzar un vado allá en Peniel, ya es de noche, y él le dice a los criados, quédense ustedes a este lado, con mi familia, con el ganado y con todo, y yo voy a cruzar al otro lado, quiero estar solo. ¿Le ha pasado a usted esto que de repente quiere estar solo? Quiere estar solo porque quiere hacer un análisis de su vida. Nos pasa que a veces queremos estar solos para preguntarnos a nosotros mismos, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que si Dios sembró una palabra? ¿Cómo es que si Dios hipotecó una palabra? ¿Cómo es que si Dios habló algo? ¿Por qué todavía sigo siendo el mismo? ¿Y por qué no veo el resultado de esa palabra? Y entonces Jacob está solo ahí, bajo la luna, seguramente en la placidez de la noche, y de repente abre sus ojos y mira, y al frente de él está el ángel de Jehová. No estaba solo. No estaba solo. Estaba el ángel de Jehová. Y cuando él lo mira, y yo creo que reconoció que era el ángel de Jehová, lo reconoció. Y entonces dijo, ¿es ahora o no es nunca? Escucha esto. ¿Es ahora o no es nunca? ¿Tomo una actitud hoy o me muero como estoy? ¿Se da cuenta usted que llega un momento en la vida en que tenemos que tomar una decisión y tenemos que tomar una actitud? Y dependiendo de esa actitud será lo que venga enseguida. Y dijo Jacob, hoy es mi noche. Hoy es mi noche. ¿Alguien puede decir, hoy es mi día? ¿Alguien puede decir ahora, hoy es mi día?
Jacob dijo, hoy en mi noche, hoy en mi noche. Y se agarra del ángel. Y se agarra del ángel. Y lo agarra. Y lo agarra. Y el ángel le habla y, ya, esta voz la conozco. Esta voz la reconozco yo. Esta es la misma voz que me habló allá y que me dijo que me volvería a mi tierra, que me daría esa tierra y que nadie me haría daño y que me bendeciría. Esta es la voz. La reconozco. Ya. Pero ¿sabes qué? Pero suéltame. Suéltame que viene el alba. No, no. Es que es hoy o nunca. Yo no te voy a soltar. Es hoy o nunca. O sea, si yo te suelto y te dejo ir, yo voy a seguir siendo el mismo. Pero si yo ahora me aferro a ti, y te ruego que me bendigas, mi vida será distinta. Mi vida será distinta. Y se agarra del ángel y dice, no te voy a largar. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Amén. No te voy a largar hasta que me bendigas. Y esa madrugada en Peniel, Dios marcó a Jacob. Dios marcó a Jacob. Hermano querido, escúcheme esto. Hay un momento en la vida en que Dios tiene que marcarnos. En que Dios tiene que marcarnos. En que nos quede la huella de Dios. Nos quede la huella de Dios en nuestra vida. ¿Qué ganaría yo con pasar todos los domingos en la iglesia? Venir todos los miércoles a la iglesia. Si nunca he tenido un encuentro personal con Cristo. Nunca he tenido esa realidad, esa vivencia de haber sentido que sí, Dios hoy me habló, Dios hoy me tocó, hoy día sentí algo que nadie podía haberlo hecho y no es otro que Dios que hizo esto conmigo. Hermano, mientras no nos ocurra esto, seguiremos cargados de promesas y llevaremos sobre los hombros una mochila llena de promesas, pero cero realidades. Hermano querido, y lo marcó Dios. A partir de ese día Jacob comenzó con una cojera. Pero no fue que quedó lesionado, es que lo marcó Dios. Iba la marca de Dios en él. ¿Sabe cuando escucho esta palabra y la leo, de quién me acuerdo? Me acuerdo del apóstol Pablo, cuando dijo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo, las marcas de Cristo. ¿Quién de los que está aquí en la sala tiene las marcas de Cristo? ¿Quién ha vivido una experiencia que Cristo lo haya marcado? Que Cristo lo haya marcado. ¿Sabe cuando uno vive estas cosas de Dios? ¿Sabe lo que pasa? Cada circunstancia, cada minuto, cada segundo de su vida es un milagro. Cada segundo de nuestra vida se transforma en un milagro, hermano. ¿Sabe? Nosotros vivimos en nuestro hogar un milagro de Dios. Un milagro, un milagro. ¿Sabe que ayer por la madrugada se reventó el calefón de la casa? Se reventó. Se incendió. ¿Sabe lo que es eso? Se incendió. Pero sin embargo, hermano, nada, absolutamente nada lo que rodeaba el calefón siquiera se chamuscó. Nada. Y ¿sabe? Se pudo haber encendido la ropa que estaba al lado. Se pudo haber encendido la madera. Se pudo haber comenzado a incendiar el segundo piso de la casa. Pero nada, absolutamente nada. ¿Y usted cree que nos dimos cuenta? Si ninguno supimos, ninguno nos dimos cuenta si estábamos durmiendo, 6:30 de la mañana. Yo me vine acá a la iglesia, hice todo aquí, ordené todo y me voy a la casa y cuando llego me dice Eva, mi amor, mira, ven, mira el calefón. Y lo miro, hermano, y está reventado. ¿Sabe los que saben aquí de esas cosas? Se derritió, hermano, se derritió. Y lo único que atinamos a decir fue, Señor, gracias. Amén. Gracias porque tu mano fue poderosa. Amén. Su mano fue poderosa. El hermano Francisco acá presente en cuerpo y alma y espíritu. Él fue a la casa. Tuvimos que comprar uno y lo instaló él. Y él me decía, pastor, la sacó barata. La sacaron barata. ¿Sabe por qué? Porque cuando la mano del Señor está ahí y está hipotecada en la palabra de Dios, nada nos ocurrirá, nada nos ocurrirá. Y se cumple la palabra, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, no llegarán, no llegarán. Gloria al Señor. Hermano, y usted dirá, ¿qué tiene que ver con los versículos que leyó el pastor? Pedid. ¿Y qué pasará?
Buscad, ¿y qué pasará? Llamad, ¿y qué pasará? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Será que no hemos actuado? ¿Será que no hemos tomado actitudes que activen esa palabra? Porque el texto siguiente dice, porque todo el que pide, recibe. Todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Cuántos de los que estamos aquí en la sala a veces vivimos de la promesa nomás? Y vivimos con la promesa y le hacemos cariño a la promesa y falta que la coloquemos en un vasito de cristal, la tengamos ahí para adorar la promesa. Pero ¿no será que falta la otra parte? Que falte la actitud. Que falte la actitud. Porque cuando yo tomo una actitud, muevo a Dios. Cuando yo tomo una actitud, muevo a Dios. Muevo a Dios. Hermana, a mí el Señor me sembró una palabra a los 12 años. Tengo 62, o sea, hace 50 años Dios me sembró una palabra. Y delante cuando Nelson hacía el devocional, me trajo todo este recuerdo a la memoria, todo este recuerdo a la memoria. Porque antes que llegara esa palabra a mi vida, una hermana de mi mamá, apuntándome con el dedo, me dijo, vos nunca vayas a hacer nada en la vida, cabro. Vaya a ser un borracho, botado y don nadie, igual que tu papá. Así me lanzó la profecía, hermano. Así me la lanzó. No vaya a hacer nunca nada en la vida. Vaya a ser borracho, botado y don nadie, igual que tu papá. Hermano, pero un año después, estando en esa casita de campo donde había un cultito, hermano, de fonola que se nos llovía en el invierno, una viejecita sale de la banca y viene donde me dice, hijito, para grandes cosas te va a guardar el Señor. Para grandes cosas te va a guardar el Señor, hijito. ¿Sabe, hermano? Se me olvidó lo que había dicho mi tía. Se me olvidó lo que dijo mi tía. Y fui viendo en el tiempo, en el transcurrir del tiempo, cómo Dios fue haciendo realidad esa palabra. Para grandes cosas yo te voy a guardar. Grandes cosas voy a hacer contigo. Grandes cosas voy a hacer contigo. Hermano, pero ¿sabe lo que tuve que hacer yo? Reclamar la promesa. Reclamarla. Reclamarla. Y un día, cuando ya la angustia rebosaba mi vida, cuando no veía por ninguna parte, no vislumbraba por ninguna parte, me paré solo frente a Dios. Solo frente a Dios. Y le dije, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? ¿Y sabe lo que me respondió el Señor? Si tú dejas lo que sabes que tienes que dejar, yo te lo entrego todo. Si tú dejas lo que sabes que tienes que dejar, yo te lo entrego todo. Hermano, y a partir de ese día, comencé a ver que el cielo se abrió. Comencé a ver que llovía sobre mi tierra. Y comencé a ver que la bendición bajaba. Y la bendición bajaba. Porque teniendo 3 hijos chicos, no veía por dónde Dios podría hacer algo. Pero el problema no estaba en Dios, el problema estaba en mí. Era yo el que tenía que actuar, era yo el que me tenía que mover, era yo el que tenía que hacer activa esa palabra. ¿Y sabe lo que hice? Comencé a pedir, comencé a pedir, comencé a pedir. Y como comencé a pedir, comencé a recibir, comencé a recibir. Luego comencé a buscar, a buscar, a buscar. Y como comencé a buscar, hallé. Y Dios me dijo, aquí estaba lo que andaba buscando. Y como comencé a golpear, a golpear, a golpear, Dios abrió las puertas. Dios abrió las puertas. Hermano, ¿sabe cuál era el peor terror de mi vida? Llegar a viejo, llegar enfermo y llegar solo. Ese era el peor martirio de mi vida. Pero qué lindo es cuando usted tiene nietos que le dicen, tata, yo no quiero que nunca te mueras. Y yo, si tú te caes, yo te voy a parar. Y el Señor dice, y aún en tus canas yo te soportaré. Aún en tus canas yo te soportaré. Hermanos, qué tremendo es cuando Dios toma una palabra, la siembra en el corazón, pero yo entiendo que esa palabra yo tengo que activarla, yo tengo que moverla, yo tengo que ponerle motor a mi fe, alas a mi fe, para poder volar a alturas que ni siquiera me imagino. ¿Cuántos de los que están aquí en la sala son tierra llena de promesas? Llena de promesas. Y les sembró 1000 promesas el Señor. Delante mi yerno decía,
Estoy feliz porque firmamos la escritura de nuestra casa propia. Gloria al Señor. Pero usted sabe que detrás de todo eso había un papá orando. Había un papá orando. Y no solo por ella, por Belén, sino por mis 3 hijos. Siempre estoy orando por mis hijos y por mis nietos. Y estoy orando por la iglesia también. Porque aquí en esta sala hay gente que tiene promesas sembradas, pero no la ha visto realidad. No ha visto realidad en esa promesa. Y sufre y llora porque un día Dios le dijo: voy a hacer esto contigo. Y dice: pero ¿cuándo? Hasta aquí no pasa nada. ¿Sabe cuándo va a pasar? Cuando usted se mueva. Cuando usted se mueva. Cuando tome una actitud. Cierro con esto la palabra. En la Biblia hay un hombre que a los 40 años Dios le dijo que le daría una herencia. ¿Alguien sabe cómo se llama? Tenía 40 años. Queda con Josué, ¿cómo se llama el amigo de Josué? Tenía 40 años. Fue uno de los 12 que fueron a reconocer la tierra prometida. Uno de los 12. Caleb, amén, Caleb. Tenía 40 años. 40 años tenía cuando Dios le dijo que lo bendeciría y que le daría una herencia. Que le daría una herencia. ¿Usted sabe lo que significa eso? Saber que hay una herencia. Saber que hay una herencia. Y no es que está esperando que muera el papá para tomar la herencia. No, se aferra a la herencia. Tengo una herencia, no soy pobre, no lo tengo en este minuto, pero es una promesa, es mía, nadie me la quita. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Yo te daré la vida eterna, promesa de Dios, herencia de Dios, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Promesa de Dios, es suya, es mía, nadie me la puede quitar. Dios le dijo a Caleb a través de Moisés que lo bendeciría y le daría una herencia. Hermano, es triste cuando pasan los años y pasan los años y pasan los años y usted no ve la herencia, no ve la promesa hecho realidad. Pero ¿sabe? Ese hombre llegó a tener 85 años. 85 años. ¿Alguien tiene 85 años aquí? No todavía. Tenía 85 años. Cuando fue donde Josué, su compañero, y le dice: José, ¿te acuerdas? Josué, ¿te acuerdas? ¿Qué es lo que habló Moisés tocante a ti y a mí? ¿Te acuerdas que dijo que había una herencia para mí? Pues entonces yo vengo a reclamarla ahora. Vengo a reclamar mi herencia. ¿Qué se llama eso? Actitud. Actitud de reclamar. Actitud de pedir. Actitud de golpear. Actitud de llamar. Le dijo: hoy vengo a reclamar mi herencia. Pero ¿sabes qué? Como ha pasado tanto tiempo, tengo 85 años. Y durante los 45 años que he estado esperando, te he sido fiel. He caminado fiel, nunca te he dejado solo, he hecho lo mejor posible las cosas. ¿Sabe? Josué era testigo de eso. Caleb durante 45 años fue fiel a Dios, fue fiel a su compañero. Cada día él amanecía con su sueño, nunca dejó su sueño de lado, seguía aprendiendo cada día de Dios. Y le dijo: pero ahora una diferencia, yo voy a pedir lo que quiero. ¡Qué tremendo! ¿Ah? Ahora tengo 85 años, así que yo pido lo que quiero. Quiero que me des ese monte. Ese monte quiero para mí. Quiero un lugar alto. Quiero un lugar de privilegio. Quiero algo que realmente pague mis 45 años de espera. Usted sabía, hermano, que todo lo que usted está hecho está en las memorias del Rey. Está en las memorias del Rey. Muchas veces usted dirá: bueno, nadie sabe lo que yo hago. No, si Dios lo sabe. Dios lo sabe y está escrito. Está escrito en las memorias del Rey. Me acuerdo cuando mi hermana Sandra predicó esta palabra una noche de jueves y dijo: todo está en las memorias del Rey. ¿Sabía usted que el Rey abrió el libro de las crónicas y ahí decía que un hombre lo había librado de la muerte, de un complot? Y dijo: tráiganlo, vayan a buscarlo, tengo que honrarlo. ¿Y usted cree que Dios no sabe lo que usted ha hecho por la obra? ¿Usted cree que el Señor no sabe lo que usted ha hecho por su obra? ¿Y usted cree que eso pasará de largo? ¿Usted cree que eso no tiene recompensa? Si la Biblia dice que si un vaso de agua usted le diera a un necesitado, no perderá recompensa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy día? Reclamemos la promesa. Le invito, reclame su promesa, reclame su herencia, reclámela hoy día. Está en las memorias del Rey que él escribió y dijo que usted sería bendecido.